A Dios gracias, salió bien. No vamos a hablar del tema, pero lo vemos muy bien y está con nosotros. Es un penalista connotado y maneja además tiene diferentes modos y especializaciones dentro del mismo derecho. Y voy a comenzar, Raúl Llerena, por preguntarte, siendo sucinto para poder preguntar, ¿cómo ves actualmente el tema de las cárceles y lo que está haciendo el gobierno, las Fuerzas Armadas y la policía en razón de lo que sucedía en las cárceles? Querido amigo, buenos días, bienvenido al Diálogo y a I-99. Muchas gracias, realmente un abrazo de gratitud, apreciado Eduardo, y querido amigo, igualmente. Debo resaltar esta faceta tuya que realmente por herencia creo que la has tenido siempre, pero que ahora creo que está en la cúspide, ¿no? Y te veo muy bien con un hijo que seguramente va a heredar tu calidad humana y tu sapiencia y tu equilibrio en este manejo de la comunicación que es tan difícil. Gracias. Pero a tu pregunta. Señor. El tema de las cárceles, que por supuesto se deriva de un tema de la violencia en general de la sociedad, estriba fundamentalmente en una falta de política criminal adecuada. Y no solamente le vamos a echar la culpa a la pobreza, también le vamos a responsabilizarnos todos por esta falta de mirada social que tienen los estados y la sociedad para con los más desposeídos. Ahí está el caldo de cultivo de la violencia. Entonces, este resentimiento social. Y por otra parte, también obviamente un mea culpa en cuanto a los medios de comunicación que deben de hacerse, es el espacio tal vez muy ilimitado en cuanto a la difusión de narcocultura. Porque tú verás las series que el señor del bien, el señor del mal, el patrón del mal, la reina del sur y tanto. Entonces eso en realidad que genera en nuestros infantes, en nuestros niños, un crecimiento más allá de que vea al vecino robar, vea al padre muchas veces que lo induce a eso. Eso va creciendo y son detonantes sociales. Y eso tiene una cura estructural que no estamos para discutirla ahora. Pero sí se puede empezar con un lineamiento a implementarse desde el Estado de una política criminal que atienda la parte de la rehabilitación social de forma estructurada y de forma secuencial. El paso que ha dado el presidente Noboa es realmente importante y digno de aplaudir, al margen de toda consideración política, que no soy político. Nada, lo sabemos, pero es un técnico. Como ciudadano es realmente un paso importante, y más aún la visión y el optimismo que imprime la fuerza militar para imponer el orden a todos los ciudadanos, ¿no? Obviamente siempre, mi querido Eduardo, vamos a estar también pidiendo que estos organismos de uniformados tengan una autodepuración permanente. ¿Tú juzgas que para las fuerzas militares y los policías el uso del polígrafo como método de estarlos permanentemente, Raúl, digámoslo así, evaluando para ver si no han cometido algún error, es importante? Por supuesto que es importante, ¿no? Son pruebas, las llamadas pruebas de confianza, pero más allá de eso sí hace falta una revisión integral al entorno de quien va a ser agente de la autoridad. Eso es verdad. Vemos con mucha vergüenza, y ahora en un caso profesional que estoy atendiendo, vemos como un ex coronel de policía se muestra tan servil, tan reptil con el narco, que realmente eso nos asusta, pero también nos avergüenza. Correctamente. Luisa Delgadillo, por favor. Muchas gracias, Eduardo. Raúl, qué gusto saludarlo y verlo personalmente. Más allá de las observaciones que hace en torno al comportamiento anormal, por decirlo de alguna manera, de ciertos integrantes de la fuerza pública, o también se han dado casos muy puntuales, por cierto, en elementos de las Fuerzas Armadas también, en ocasiones lamentablemente involucrados también en hechos de corrupción. ¿Qué me puede decir de su experiencia
con el tema del Poder Judicial. ¿Cómo evaluaría usted todo lo que está ocurriendo en estos momentos con el Poder Judicial y en qué medida la situación en la que se encuentra no ayuda a salir de este marasmo en el que nos encontramos y en donde se comienzan a dar pasos, pero sabemos que el camino es largo? Querida licenciada, realmente también es un gusto saludarla personalmente, y realmente felicito también ahí 99 por tener una periodista de tantos quilates en su estado, ¿no? Y, no es un elogio vano, es realidad. A ver, el tema de la corrupción que tocaba el doctor Mendoza tiene, por supuesto, raíces en toda la institucionalidad del Estado. Y se nota con más evidencia en la función judicial. Muchos han sido los esfuerzos por depurarse, como todas las instituciones de este sector de la sociedad, llamado función judicial. Pero esa anomia social, esa falta ese irrespeto a la norma por parte de los ciudadanos, nace precisamente por lo que usted ha anotado. La mala actuación de algunos, no podemos generalizar tampoco, no generalizamos, de muchos fiscales y de muchos jueces. Lamentablemente esa corrupción de muchos fiscales y de muchos jueces abona aún más a la falta de credibilidad en este segmento del Estado. ¿Cómo corregimos aquello? ¿Acaso en la consulta hay algo que pueda coadyuvar a dar ese cambio que todos los ecuatorianos anhelamos en el Poder Judicial? Es una muy buena pregunta, Luis. Así como el presidente Noboa tomó una decisión de declarar un estado de guerra y calificar de terroristas a estos criminales, a toda esta delincuencia que nos azota, así mismo los altos estamentos que controlan administrativamente la Corte de Justicia, en este caso la Corte Nacional de Justicia, y el Consejo de la Judicatura, que a veces creemos que debe ser consultado el pueblo, porque a veces como que Eduardo, que estuvo fue jefe de ellos, sabe cómo entorpecen y cómo se manejan las cosas ahí. Entonces, a veces yo pienso que no debe existir el Consejo de la Judicatura. Yo coincido. ¿Ya? Y que la parte administrativa siempre debe estar manejada como en ese entonces se llamaba Corte Suprema de Justicia. Sí, señor. Que además también creo que no es una cuestión cosmética de cambio de nombre, pero también deberíamos ir a esos cambios, mi querido Eduardo. Yo coincido. Entonces, ese ente judicial, porque es el único que puede cuestionar si un juez hizo bien o hizo mal. Claro. Lo otro se presta para lo político. Así es. Se presta para que unos cuantos por ahí, que a veces se toman los nombres de tal o cual dirigente importante del país políticamente, sirvan para sacar provecho personal. ¿Ya? Entonces, si eliminamos el Consejo de la Judicatura y hacemos que la Corte Nacional retome esa capacidad sancionatoria con los jueces, yo pienso que van a empezar los correctivos y que obviamente siempre vamos también a estar abrigando la esperanza de que lleguen dignatarios muy probos, que no se les pueda cuestionar sus actuaciones de sanción a los jueces. Muchas gracias. El abogado Eduardo Mendoza Estrada. Gracias. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto entrevistarlo. Pues le decía fuera de micrófono que yo creo que es un sobreviviente usted, pues, y una persona pues que le pudo ganar a la muerte, pues, y pues está dándonos hoy una lección de vida en ese sentido. Felicitarlo. Ahora, preguntarle, doctor, y es el tema de la juventud. Habló de la juventud usted al inicio. ¿Cree usted que tiene que haber algún tipo de acción directa por parte de los entes administrativos, como usted bien lo mencionaba, más que nada en el tema del Ejecutivo, respecto de una educación un poco más profunda? O sea, comenzar a hablarse de temas importantes, porque todo el mundo dice, no, pongamos ética, pongamos lógica, pongamos esto, lo de aquello, y yo creo que sí es positivo, pero también es enseñar a que pues la conducta delictiva no es buena, ¿ok? Y eso lo vemos en las redes sociales. Tenemos redes sociales que pues inducen a delinquir, inducen a decir las mismas plataformas.
¿cree usted que debe de haber algún tipo de censura en ese sentido? O más allá de eso también, al mismo tiempo, una educación un poco más fuerte, que se comience a establecer y se despolitice la educación, que todavía hasta el día de hoy no pasa? Decíamos al inicio de la pregunta de su señor padre que el tema de la pobreza, el tema de la violencia, tiene sus raíces en la falta de atención al Estado. Y a eso le sumamos, en esa misma línea, usted verá que en los sectores populares faltan servicios básicos. No hay buena educación, no hay buena salud, hay un total desprecio por ese lado. Pero el Estado, y aquí vale esto, Eduardo, que aunque seamos utópicos, parecería una utopía lo que voy a decir. Pero usted es un joven y anhelo que ojalá haga carrera política. Escúcheme. El Estado debe de propender a robustecer la célula de la familia. Brillante. Y conjuntamente con el sector educativo propender a esa siembra de valores. Esa siembra de valores que deben de darse desde el pre-kinder. No puede ser posible que el Estado, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Bienestar Social o de Inclusión Económica descuiden tanto este trabajo. Entonces, ahí está la recomposición social, ahí va a estar la recomposición del tejido social que tanto hablan los sociólogos, con la siembra de valores. Jaime Velázquez. Por favor, Jaime Velázquez, adelante. Gracias, Eduardo, gracias por el tema. Y, doctor, la verdad es que uno piensa que el problema en la justicia es el tema de cómo escogen a los jueces y los fiscales. ¿Cuál sería el mecanismo más idóneo, según su criterio, para escoger a los que van a impartir justicia, que en este Ecuador, pues obviamente, se echa mucho de menos? Muchas gracias. Yo pienso que los parámetros para calificar la probidad del funcionario que administra justicia debe ser muy riguroso. Y actualmente, permítanme que plantee algo. Yo creo que este Consejo de la Judicatura debería de actuar en la línea inclusive que dice la Constitución, de evaluar permanentemente a jueces y fiscales a efectos de que no se vea tanta corrupción, que nos asombra, nos indigna cuando los militares ahora, en plena guerra contra el narcotráfico, detienen a un líder por ahí de una banda, y porque ocurre que ahora se vuelve garantista una jueza o una juez, le da la libertad, o le sustituye la medida. Y eso es una burla. Entonces no podemos seguir actuando así. Yo pienso que debe irse ahora a una evaluación permanente. También de abogados. Claro. También de abogados. Yo soy pro gremialista, pero también hay que diferenciar el abogado. Hay abogados que ya también forman parte, parecería, de estas bandas, ¿no? Y también hay que hacer una contribución cívica a tratar de asumir un rol profesional más a tono con lo que exige nuestra sociedad. Su repregunta, Jaime. No, ahí nomás, eso no. Gracias. Enrique San Gracias. Hace un momento revisaba la actualización de información en la Asamblea. La Comisión de Justicia o Mesa de Justicia y Estructura del Estado analiza implementar al COIP la cadena perpetua. Hay quienes señalan que si hay estos crímenes, ¿no?, de diferentes géneros, que son brutales, y a veces dicen, bueno, vayamos más allá, que no solamente sea cadena de perpetua, sino pena de muerte. Pero en todo caso, esto de implementar la cadena perpetua en el Código Orgánico Integral Penal, ¿cuál es su punto de vista al respecto? Le digo esto porque hay personas que son pro vida y hay otras que no. Entonces, Lucio Gutiérrez piensa eso. Por ejemplo, claro. Sí, pero a ver, querido panel, miren ustedes, plantear una cadena perpetua o plantear una pena de muerte
Lo último no es posible. No es posible en los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Olvidémonos de la pena de muerte. Okay. En cuanto a la cadena perpetua, nos quejamos de que el Estado tiene que mantener al malandro, delincuente, criminal que nos mata en las calles, y como escuchaba, por ejemplo, del presidente salvadoreño, come muy bien en la cárcel, y tenemos a un niño pobre que se acuesta sin comer por alimentar a este criminal. Otro punto bueno del presidente Noboa, mandarlos a su país, ¿ya? E implementar controles para que no regresen. ¿Ya? Pero es difícil de implementar una cadena perpetua. Yo propongo, y en buena hora que está aquí, obviamente el director de este medio tan importante, y que pueda ser recogido tal vez, yo propongo que se implemente una reforma al Código Integral Penal, insertando el delito de masacre. Y quien mate a dos o más personas, deba tener una pena mínima de 40 años de cárcel. Porque no es posible que en un solo acto matan a 7, a 8, a 9 y tenga una sola pena. Eso no puede ser. Y eso es algo muy real y concreto. Correcto. Entonces hago una propuesta para, obviamente, ver cómo la canalizamos con amigos, legisladores que ustedes tienen y que pasan por esta prestigiosa emisora. Lo vamos a proponer, Luis, lo vamos a comentar, Eduardo, Bolo, Jaime. Incluso en el tema de tránsito, porque a veces hay borrachos que matan de golpe 7, hasta 12, 17. 3, 17, y solamente son juzgados como si fuese una sola la víctima, estimado Raúl. Sí. Obviamente, tal vez no con la gravedad de que pueda ser juzgado un psicópata que le mete bala o fusila a un poco de gente, que alguien que de pronto tiene este irrespeto al deber objetivo de cuidado y es irresponsable. Y ya deja de ser el delito de tránsito un delito culposo, sino que ya pasa a ser doloso. Así es. Yo tengo una más, Raúl Llerena, y es una opinión tuya respecto a lo que pasa con los jueces de la Corte Nacional. Te lo digo porque la verdad es que da dolor que el Consejo de la Judicatura no haya actuado inmediatamente para hacer la evaluación. Como yo coincido plenamente, yo coincido que eso es uno de los organismos que debería desaparecer. Volvería, como tú dices, a la Corte Suprema, que debería armar un tandem con gente de nivel para que lo administre allí mismo. Pero mi pregunta es, tu opinión sobre este tema de los jueces de la Corte Nacional y su futuro concurso. A ver, obviamente el concurso se anuló. Sí, se anuló. Yo no creo en los concursos, mi querido. Okay. Yo no creo en los concursos, yo nunca participo en los concursos, no quiero ser juez tampoco. Pero el tema de escoger a los jueces nacionales debe de pasar por un filtro académico y de probidad ética. Es de la probidad ética. Que para lo cual yo creo poder crear una comisión de alto nivel que pueda ser el último filtro calificador de este organismo que es el rector de la justicia en el país. Entonces yo también propongo eso, ¿no? Que se forme una comisión de alto valor científico y ético a fin de que puedan dar paso a aprobar después de toda esos requisitos que a veces son de forma, porque no siempre el exceso de acumular cartones de posgrado te garantiza ni la probidad, ni académica ni ética. Ojo con eso. Eso es lo que se llama realmente legitimidad probada. Así es. Raúl, agradecerte tu amabilidad y tu gentileza. Nos hemos pasado unos minutos. Mil gracias. Pero gracias por estar aquí. Te seguiremos invitando. Mil gracias. Muy amable. Y desearte que tengas un buen día. Luisa, Eduardo, Jaime, Bolito. Vea. Le tiene que poner algo, vea. Póngale. Hoy día que es para el día de Guayaquil. Está dormido. ¿Qué pasa? No se olvide de saludar a Tyron Florencia. Aquí está mi hermano, mi amigo. Por favor. Periodista profesional Tyron Florencia, de muchos años. ¿Y qué va a poner Diego?
tesoro escondido que nadie puede llevarse jamás. Guayaquil querido. Por el día de aquí, justamente recordando los amigos de Aire del Golfo. Para descanse, para esa desgracia, qué bonito. Qué bonito. Así es, póngale desde la Tesoro escondido que nadie puede llevarse jamás. Guayaquil querido. La verdad que eso fue otra desgracia. Un hombre que va a ver a su hijito al colegio y te cae una El ingeniero Plaza. El ingeniero Plaza es otra desgracia. Por eso lo que se vaya Lo que gente de dije de bien.